Y esta noche, continuando con nuestro viaje a través del libro de Hechos, llegamos a Atenas en el segundo viaje misionero de Pablo y vamos a ver, el título es Al Dios desconocido. Hay una gran diferencia entre ir a la iglesia, tener una religión, incluso leer la Biblia. Y mucha gente puede hablar de Dios, pero hay la gran diferencia de tener una relación con Dios. Hoy mucha gente puede hablar de un artista famoso, tener sus fotos en su cuarto, como los jóvenes ponen sus pósters y todo lo demás. Pero la pregunta es, ¿le conoces? ¿Has tomado un café con él? ¿Has hablado con él? ¿Le has escuchado? ¿Conoce el tono de su voz? Y eso ocurre también con mucho del cristianismo. Somos cristianos por cultura, por tradición. Somos cristianos porque asistimos a una iglesia, pensamos nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros realmente conocemos a Dios? Tenemos una relación con Él, tomamos un café con Él, le escuchamos de vez en cuando y Él nos escucha también. Pablo en Atenas, viendo que la ciudad estaba entregada a la idolatría, sintió en su corazón la necesidad de hacerles entender que su religión y su filosofía y la forma que ellos adoraban a Dios era estéril, era la incorrecta. Era una cultura politeísta con muchas culturas, muchos dioses. Pero Pablo llega a Atenas prácticamente al centro de la ciencia, de la filosofía, donde estaban los más grandes filósofos, los más grandes escritores. Y dices, en Atenas, con toda la ciencia, con toda la inteligencia, estos hombres debieron haber amado a Dios, ¿no? De la forma correcta. Pero vamos a ver esta noche que la inteligencia, lo académico, a veces nos puede alejar de Dios. No porque lo académico rechaza a Dios, sino cuando el académico realmente sale fuera de las cosas de Dios. Y dice esto en el verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, no se olviden que Pablo ha salido siendo perseguido y se fue hasta Atenas. Está esperando a Silas, está esperando a Timoteo. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Llega a Atenas y ve una ciudad entregada a la idolatría. O sea, ¿cómo le llaman a Cuenca? Atenas del Ecuador, ¿no? ¿Ustedes creen que esta ciudad de repente está entregada a la idolatría? ¿Que amamos más a los ídolos que a Dios? ¿Que amamos más a los ídolos que a nosotros mismos? ¿Que a nuestra familia? ¿Que a nuestros sueños? Mira lo que dice. Así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. O sea, Pablo no perdía el tiempo para hablar de Dios. Él no esperaba que sea domingo para hablar de Dios. Él no esperaba que exista un alcance evangelístico para hablar de Dios. Él veía la oportunidad de hablar y lo hacía. No callaba. Y dice, y algunos de los filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Aquí vamos viendo punto por punto. Lo que vio Pablo, una ciudad entregada a la idolatría. Él sí veía. Él no solo quería tomarse fotos con todos los edificios enormes, increíbles y maravillosos que habían allí. Pablo vio que la belleza de Atenas tenía lo mejor que los escultores, arquitectos podían ofrecer. Sin embargo, toda esa belleza, toda esa arquitectura no le impresionó a Pablo para nada. Porque podemos tener el mejor carro, el mejor edificio, los mejores templos, pero si Dios no está en ellos, no sirve de nada, amigos. No sirve de nada. Atenas era la cuna de los más grandes filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, de todos esos que ustedes y yo estudiamos en el colegio, la universidad. Toda su inteligencia y su filosofía no era suficiente para encontrar el camino a Dios y alejarse de la idolatría. Más bien ellos se habían convertido en idólatras. Mira lo que dice la Biblia hablando de la idolatría. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Primero, Dios ha hecho lo que nosotros vemos. Dice, los ídolos de ellos son plata, oro, obra de manos de hombres. Imagínense, el hombre arma una cosa de plata o de oro y le adora. Qué estúpido el ser humano, ¿no? Así somos. Y nos hacemos llamar inteligentes. Continúa y dice, tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan. No hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Solo quiero dejarles con dos frases acerca de la idolatría. Mira lo que dice a continuación. Un ídolo es un objeto inferior adorado como Dios. Yo no puedo entender cómo el hombre
hace algo más inferior a él y se postra ante él y le exalta a ese ídolo como a Dios. Después dice, lo creado es inferior al creador. Y eso es lo que pasa en nuestra cultura también en América Latina, ¿no? Si regresamos al Salmo, dicen, tienen ojos pero no ven, tienen pies pero no caminan. Hay que ser demasiado idiota para llevar a tu Dios, tú caminando y llevando a tu Dios, ¿no? Cuando nuestro Dios dice es creador, Él mueve todas las cosas, el cielo, las estrellas, el día de la noche, el sol, la luna, etc. No vamos a dar una clase de creacionismo esta noche, pero solo piénsalo. Solo piénsalo. Tú vives, te mueves, porque Él te ha dado un día de vida, la respiración, la visión, la inteligencia. Pero el hombre con todo eso, de repente, por rechazar a Dios, termina convirtiendo ídolos a los cuales Él tiene que moverlos. Lo que sintió Pablo, lo que vio, idolatría, lo que sintió, el espíritu de Pablo se enardeció al ver la ciudad más educada, cosmopolita, entregada a la idolatría. Después, lo que hizo, la reacción de Pablo ante la idolatría de la ciudad no fue negativa, solamente horror y congoja, sino también positiva y constructiva. Comenzó a testificar. No se limitó a alzar las manos con desesperación y decir, ¡qué idólatras de estos tipos! No, inmediatamente comenzó a compartirles la verdad. Ellos le dieron la oportunidad de hablar y él habló. Entonces nuestra responsabilidad ante ver a tanta gente viviendo en la oscuridad es ser luz. Y la manera de ser luz es predicando la verdad, mis amigos. Verso 9 al 23. ¿Qué pasó con Pablo? Estamos en Atenas, imagínate Atenas tú. Y ahí está Pablo en la cuna de los grandes filósofos, las mejores bibliotecas, las mejores universidades. Es como la ciudad de la sabiduría y la inteligencia. Y ahí está Pablo predicando, pero con su corazón enardecido. Y dice, y tomándole le trajeron al Areópago. O sea, vamos a escucharte más detenidamente en un auditorio más grande. Diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? O sea, los atenienses sí querían aprender, ¿no? Sí querían aprender. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Eran curiosos. Algo nuevo y corrían, ¿no? Y continúa. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois, ¿qué? Muy religiosos, como usted y como yo. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un lugar, un altar, en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Sabes cuántos dioses tenían estos hombres? 3,000 dioses. Dioses de la suegra, dioses del tío, dioses para las reumas, dios para la plata, para el amor. O sea, había dioses para todo. Pero ellos eran tan especiales, dijeron, por si acaso aparece otro Dios, hagamos un altarcito más al Dios no conocido, por si las dudas, ¿no? De repente aparece otro Dios. Qué increíble cómo el hombre puede, con toda su inteligencia, con su sabiduría humana, crear tantos dioses. Los dioses son creados por la imaginación del hombre. En cambio, Dios nos ha creado a nosotros. Como todas las generaciones en ese tiempo y ahora, para poder encontrar significado a su vida, buscamos algo nuevo. Por eso ellos buscaban algo nuevo, buscando dar significado a su vida. Carro nuevo, casa nueva, trabajo nuevo, esposa nueva, marido nuevo. Todo lo nuevo porque quieres dar significado a tu vida y valor a tu vida. Eso significa que en tu corazón hay un vacío que no ha sido llenado todavía por el Dios que realmente puede llenarse vacío. 3,000 dioses no habían llenado el vacío de estos hombres, de estas mujeres, de los habitantes de Atenas. 3,000 dioses no satisfacían el hambre que había en su corazón y en su espíritu. Y de repente, por si las dudas, dice, hagamos un altar al Dios no conocido, al Dios que del cual Pablo está predicando. Trágico cuando la religión se ve de la misma manera a Dios. Nuevos ídolos, nuevas teologías. No hay nada nuevo bajo el sol, dice Salomón. Cristo y su palabra no son relativos, dice la palabra de Dios, es viva y eficaz, es presente, es pasado y es futuro. Ella no cambia. Eran religiosos, atenienses, se deidificaban a todo. O sea, por si acaso esta piedra, hagámosle que parezca a Dios. Deidificaban a todo. Si de repente un perro ladraba diferente, le hacían Dios.
Si de repente una suegra se portaba bien, decía que es una diosa. O sea, por si acaso, no, la diosa de las suegras, yo no sé. Pero 3,000 dioses, póngase a pensar, 3,000 dioses, para tantas ocasiones, 3,000 ocasiones. Como algunas religiones hasta ahora, ¿no? Religiones que adoran a las vacas, al sol, a la luna, a la serpiente, a las ratas. ¿Sí o no? No estamos lejos de ellos. Mira cómo la gente vive en ese mundo. Ante la curiosidad de los atenienses, Pablo comienza su mensaje resaltando que son religiosos. Tenían un altar al Dios no conocido. Sabían de su existencia. Pero, ¿qué es lo que dice? Que los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando dice, entonces Pablo puesto en pie dijo, veo que ustedes aman la religión, defienden la religión y defienden a todos los dioses de la religión. Eso pasa en nuestra cultura ahora también, ¿no? Que defendemos una religión pero no la verdad. La pregunta es, ¿conoces tú a Dios? Escucha bien lo que voy a decir. ¿A qué Jesús conocemos nosotros? ¿A qué Jesús? ¿Al niñito de Andacocha? ¿Al niñito de por acá, de por allá? ¿A Sancocho, a Sancudo, a San Remo? ¿A qué conocemos? ¿A qué Dios conocemos? Tenemos que saber a qué Dios conocemos, a qué Dios seguimos, a qué Dios le adoramos. Si realmente conocemos a Jesús, Él dijo, al Jesús que trajeron los conquistadores, a ese niño que nosotros llamamos, ¿sabes? Juan 6:35 dice Jesús, yo soy el pan de vida. Ese es de nuestro Jesús. Juan 8:12 dice Jesús es la luz del mundo. Juan 10:9 dice que Jesús es la puerta. Juan 10:11 dice que Jesús es el buen pastor. Juan 11:25 dice que Jesús es la resurrección y la vida. Juan 14:6 dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 15:5 dice yo soy la vid. ¿Quién es tu Dios? ¿Conoce a ese Jesús que es luz, que es vida, que es resurrección, que es esperanza? ¿O conoces nada más un muñeco de madera donde vas y te arrodillas y haces alguna señal y pones velas? Pablo está luchando con eso. Dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles a quien yo os anuncio. Hay gente que sin conocer a Dios viene a la iglesia y nunca le llega a conocer. Nos convertimos en cristianos nominales, culturales, tradicionales, de domingo, pero nunca le llegamos a conocer. En cambio, Pablo dice, a ese Dios que ustedes adoran sin conocer y ni le conocen bien, yo de ese Dios hablo. Y si cuando pones a ver del Dios de Pablo es cuando tuvo el encuentro con él camino a Damasco, cuando su conversión cambió totalmente su vida. La persona que llega a conocer llega a conocer a Dios, jamás vuelve a ser la misma persona que fue antes de conocer a Dios. La verdadera conversión se evidencia en eso. Pablo era un asesino. Después de su conversión, era un hombre que estaba tan apasionado por predicar la vida, porque la vida era Jesús. La evidencia de que conoces a Dios es que tu vida pasada ya no influencia en tu presente. Ahora tienes una nueva vida. ¿Se puede ver esa nueva vida en tu vida? Antes eras gritón, malcriado, abusivo, grosero, maltratabas a tus hijos, a tu esposa, consumías cocaína, vendías marihuana, consumías pornografía todas las noches. La verdadera conversión hizo que eso sea un antes. Ahora hay un presente, porque tú te relacionas con Dios de una manera diferente. De eso está hablando aquí Pablo, ¿no? La pregunta que tengo es, ¿a qué Dios conocen ustedes? ¿Conocen a Dios? ¿O solo han escuchado hablar de Dios? Vienes, escuchas de un Dios, pero no conoces al Dios del cual el tipo que está al frente está hablando. Dice Pablo hablando de su Dios, y aquí hay 4 afirmaciones del Dios de Pablo y el Dios mío, y espero que el Dios de ustedes. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí Pablo da 4 afirmaciones del Dios que él conoce. Primera afirmación, que Dios es un Dios creador. ¿Qué significa esto? Que Dios creó todas las cosas. No somos fruto de un accidente como dice la evolución. Si usted piensa que es fruto de un accidente, entonces vivirá accidentado, o sea, no hay ninguna esperanza, o sea, ¿para qué? O sea, si vengo de la rata, del mono, de la ameba, etcétera, no.
soy fruto de una gran explosión, entonces no tengo ningún propósito. O sea, soy un accidente de la vida. Algunos parecen, pero... accidente, papá y mamá, yo no sé. Entonces. Pero no somos, dice él, fruto de la evolución. Somos creados por un Dios que sabe crear. Y cuando te miras al espejo, dice que Dios creó a cada uno de nosotros a la imagen y semejanza de Él. Y ya pasando a la parte más seria, vete al espejo y dice, Dios se parecerá a mí de verdad. O sea, porque dice, me creó a la imagen y semejanza de Él, ¿no? Pero como eres medio chistoso, hace muchas imágenes especiales. Después dice, Señor del cielo y la tierra. Él está sobre todas las fuerzas de la naturaleza. Y usted se pregunta, ¿Dios controla las fuerzas de la naturaleza? Cuando tú lees el libro, déjame acuerdo. Nahum, capítulo 1. Y de repente estoy volando en un avión y dice que las nubes son el polvo de los pies de Dios. Digo, wow, o sea, tú ves las nubes, dice Dios está caminando por allí. Pero solo les hago una pregunta hablando de que dice, Señor del cielo y la tierra. O sea, ¿qué es lo que está hablando aquí? Tiene el control de todo esto. ¿Qué pasaría si el sol está un poquito más cerca de la tierra? ¿Qué pasaría? Alguien que sabe un poquito de astronomía. ¿Qué pasaría? No astrología, astronomía. Nos quemamos. Y si estuviese un poquito más lejos, esto sería prácticamente una nevera, peor que Nueva York en diciembre pasado. Imagínense, Él controla todos los tiempos. Dice, no habita en templos construidos por los hombres. Ah, caray, ¿cómo es eso? Ellos tenían 3,000 templos, ¿no? Y tenían un templo vacío para el Dios desconocido. Y Pablo dice, Él no habita en templos construidos por los hombres. Cualquier intento de limitar o localizar al Dios creador, de aprisionarlo dentro de los límites de edificios, estructuras o conceptos hechos por hombres, resulta ridículo. Voy a hacer una capilla para Dios. Salomón dijo que los cielos no pueden contener la presencia de Dios. Esto es un edificio, no es la iglesia, cuidado. Es un edificio de bloques y pintura, hierro. Aquí nos reunimos a estudiar la Biblia, pero no es la iglesia. La iglesia es usted y yo, dice en Corintios, que somos templos de Dios. ¿Qué les parece ahora? Este es un edificio con piedras y probablemente un terremoto lo puede destruir. O lo tumbamos y hacemos uno más grande, pero no es la casa de Dios. Es un edificio donde nos reunimos a estudiar la palabra de Dios, que es diferente. ¿Está cambiando los conceptos de sus vidas? Porque Pablo está diciendo eso, ¿no? Ni es honrados por manos de hombres como si necesita algo. Hay mucha gente que dice, yo creo que ir a la iglesia es hacerle un favor a Dios. Te digo una cosa, tú viniendo acá no le haces ningún favor a Dios. ¿Saben por qué? Porque el hombre es más fiel a Hollywood que a Dios. Usted nunca llega tarde al cine, pero a la iglesia no le importa qué hora llega, ¿sí o no? Y va al cine, paga y compra el canguil y dice al niño, dice, métete al baño. Y al guau le lleva al baño. ¿Por qué? Porque no quieres que nadie te moleste mientras estás viendo tu película. ¿Sí ve? Y Dios dice, hey, ustedes dan más importancia a estas cosas del mundo que a mí. Seamos leales. Seamos claros. Llega el estado de cuenta, tarjeta de crédito, y tiene hasta el 18. Y el 17 está pagando. Pero el 10,000 ofrenda. Y el 10,000 ofrenda. Nunca separamos, ¿no? Wow, solo para meditarlo. Escuche bien. Bueno, está en Facebook lo que acabé de decir. Somos más fieles al cine, somos más fieles a Marvel, llegamos puntuales allá. Imagínate que tú llegues 20 minutos tarde al colegio, a la universidad, o llegues 20 minutos tarde cuando tiene tu avión que salir a las 9 y estás llegando a las 9:20. ¿Qué pasa? 3 horas antes está parada de comida, esperando la cola. Porque hay un vuelo que hay que tomar. El día que el cristiano tenga el mismo concepto de Dios y el respeto que Él se merece, cuando Él está diciendo, ni es honrados por mano de hombres como si necesitara algo de Él, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. ¿Saben por qué sirvo a Dios? Porque Él me dio una nueva vida. No necesito que me dé plata, dinero, fama. Él me dio vida. Y es en agradecimiento a Él que hago todo lo que hago. Y si en ese hacer Dios me bendice, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque Dios sí bendice, amigos. Entonces, es dador de vida. Él no depende de nosotros, nosotros dependemos de Él.
y Dios ha dejado evidencia de su existencia en todas las culturas del mundo. En todo el universo hay evidencia de su existencia. Romanos dice que de lo que Dios se conoce, pues Dios se lo ha manifestado. Las huellas de Dios se hacen evidentes en la creación, en tu vida se hace evidente. Continuamos. Verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y aquí está más fuerte, ¿no? Para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, a Dios sí le gusta poner normas y reglas. Es como papá y mamá en casa. Sí tienen reglas en casa, normas. ¿Sabías que la forma de ser exitoso en la relación de pareja es que los dos tengan reglas claras y definidas? Puestos límites claros. Eso ayuda a que las personas puedan ser felices. Porque tiene que haber una regla. Aquí no groserías. A mí no me vas a gritar en público, ¿sí o no? A mí no me vas a gritar cuando me quieres pedir cuentas de algo. Dice, a mí me tienes que preguntar tu tono de voz, etc. Y Dios dice, ha hecho todo esto. Él ha puesto el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios en alguna manera, palpando al menos como ciego. Por fin le encontré al Señor. Palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes van y dicen, pastor, usted que está más cerca de Dios? De orando por mi hijo, ¿sabes? O de orando por esta adicción. Sabes, tú estás más cerca de Dios. Nadie está lejos de Dios. Estamos a una palabra. Cuando Pedro se estaba hundiendo, ¿qué dijo? Señor, ¿qué? Sálvame. Estás a una palabra. Y continúa, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Esto debe ser suficiente para que usted y yo seamos más fieles a Dios que al multicines. Que seamos más puntuales, más sacrificados, más esforzados, más generosos, que somos de su linaje. Entonces, creó todas las naciones a partir de un solo hombre. ¿Cómo se llama ese hombre, esa mujer? Adán y Eva. Y después de Adán y Eva, después del diluvio, se llama la familia de Noé. Establece las fronteras de las naciones, no está lejos de nosotros. Pablo les dijo que todos éramos descendientes de Adán y a través de Noé, que existe un Dios que nos creó a todos y a quien todos les debemos la honra, la gloria, el respeto. Como Dios nos creó a todos, todos deberíamos buscar del mismo Dios que nos ha creado. Pero muchas veces nosotros tenemos una idea equivocada de Dios, no conocemos ni confiamos en la palabra de Dios, no confiamos de verdad. Dice que en una ocasión el caballo de Napoleón se escapó y un soldado fue atrás del caballo, lo encontró. Y vino y le dijo, Señor, aquí está su caballo. Y Napoleón le dijo, gracias, capitán. Y entonces el soldado fue a las barracas, sacó su ropa de soldado y se puso el uniforme de capitán. ¿Saben por qué? Porque su Señor lo había dicho. ¿Cree usted que es del linaje de Dios? ¿Por qué anda como un miserable, como si no conociera a Dios? Es creer que dice, eres mi hijo, morí en la cruz por ti, te di una nueva vida. Dice, eres libre de todas esas cosas que antes te ataban, ahora eres libre. ¿Por qué no caminamos como seres humanos libres, como hombres y mujeres libres de cualquier cosa que antes éramos esclavos? Eso es lo que este hombre creyó a Napoleón y se fue y se vistió de capitán. No hubo ceremonia de ascenso ni nada de esas cosas, él simplemente creyó porque era la palabra de su Señor. Crea en la palabra del Señor, amigo. Jesús es Dios acercándose a nosotros como jamás se nos ha podido haberse ocurrido, amigos. Isaías 59:1 dice, hay una cosa que nos aleja de Él. He aquí que no se ha apartado la mano de Jehová para salvar. O sea, Él no es que dice, no, ya no te salvo. Dice, no se ha apartado. Ni se ha agravado su oído para oír. O sea, Él sí quiere escucharnos, pero aquí está, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no morir. No es Dios alejándose de nosotros, somos nosotros ¿qué? Alejándonos de Dios. Y esta noche hay que hacer la pregunta, ¿qué carajos me está alejando de Dios? Y yo voy a creer que dice la Biblia, que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. ¿Cree usted que Él quiere limpiarle y quiere perdonarle? Nunca se olvide de este soldado de Napoleón. Él sí lo creyó, ¿no? Fue y cambió su vestidura de un soldado común y corriente a un uniforme de capitán. Y es lo que debemos creer también de Dios, de lo que Él hace con nosotros.
Verso 29. Siendo pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? No evolucionamos de las formas de vida inferiores a nosotros como las ranas o los monos. Jesús murió en la cruz por los hombres, no por los animales. Hemos caído de la imagen de Dios. Pero lo que él está diciendo es, Dios no es semejante a los ídolos que el hombre ha creado. Así es que esta noche a deshacerse de todos esos ídolos que usted tiene. Y desde mañana mismo decir, qué sonso que he sido, ¿no? Por 500 años creyendo eso. Yendo allá todos los domingos. Vaya y abra la Biblia. Vuelva a leer Hechos. Porque el que está hablando es un tipo increíble, se llama San Pablo, Saulo de Tarso. Y les está explicando a los atenienses, a las personas más brillantes e inteligentes de ese tiempo. Y les está diciendo eso. ¿Qué son ustedes no adorando a tanta piedra? O sea, decir eso es bien duro, ¿no? Pero él tenía las palabras para hacerlo. Verso 30 dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, les dijo ignorantes. Ofrenda no iba a poder recibir Pablo allí. Nadie hubiese querido decir, Pablo, qué chévere que predicas. Ignorantes les dijo. Después dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan. Entonces aquí está otro grave problema para Pablo. O sea, arrepiéntanse. Ignorantes, arrepiéntanse. Wow. ¿Y de qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué estamos viendo aquí, mis queridos amigos? Él valientemente confrontó las ideas equivocadas que los atenienses tenían acerca de Dios y los confrontó con la realidad del juicio venidero. Pablo pasó de saber quién es Dios, nuestro Creador, a quiénes somos nosotros, su linaje, a nuestra responsabilidad para con Él, entenderle y adorarle, llegar más temprano que al multicines, a que tendremos que rendirles cuentas si los honramos, se llama juicio. Pablo parecía incapaz de predicar un sermón sin enfocarse en la resurrección de Jesús. ¿Por qué Pablo siempre está enfocado en la resurrección de Cristo? Por esto. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Es importante, el cristianismo descansa en la base de la resurrección de Jesús. Entonces Jesús nunca se quedó como un niñito, ni está en la tumba, ni está en la cruz. Él está vivo, Él resucitó. Entonces los atenienses están pensando, ¿en serio se puede resucitar uno? Esos filósofos, los epicureos y los estoicos, pensaban que el espíritu resucita, pero el cuerpo jamás. Y Pablo está yendo contra todas esas ideas que estaban improntadas en esa cultura. Eso es fuerte. Ellos tenían que desaprender todo eso y comenzar a creer de nuevo. Y dice, qué ignorantes que son ustedes. Con tanta filosofía no pudieron entender que tenemos un Dios que sí da vida. Es como cuando el médico dice, no, tiene 3 meses para morir. Alguien va ahora y de repente está bien 30 años más todavía. Eso puede pasar, eso pasa. Alguien dijo, este jamás va a dejar de ser un borracho. Viene el Señor, de repente ahora es un tipo amoroso, buen padre, trabajador, emprendedor y próspero. Y dice, ¿y ahora qué pasó? No sé, dice, se ha hecho hermanito. Y eso fue su cambio. Concluyamos. Pero cuando oyeron de lo de la resurrección de los muertos, aquí está 3 formas como reacciona el hombre. Unos se burlaban, siempre hay de esos que se van a burlar, esos cristianos, hermanitos, vienen a predicarme de la Biblia. Se burlaron de Pablo. Entonces no crea que no se van a burlar de usted. Quizás usted mismo se va a estar burlando de mí esta noche. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Esos son peligrosos también. Dice, ya deja ver, no, deja ir a la casa, o sea, déjame ver si creo, si no voy a perder nada para creer. La Biblia dice, Jesús, que podemos perderlo todo, pero tener a Él es tenerlo todo, aunque lo perdamos todo en este mundo. Y después aparecen, dice, y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, probablemente el dueño del Areópago, el que administraba el Coliseo, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. La predicación siempre tiene ese 3 tipos de reacciones. Primero, ¿qué hicieron con él? Se burlaron. Otros son de los que están dudando, dice, ¿será cierto lo que está diciendo este hombre? ¿Pero será cierto eso? ¿En serio? No puedo creerlo. Mi mamita fue católica, mi más bisabuelita también, no puede dejar eso, no creo que sea cierto lo que está haciendo este tipo. Pues es la verdad lo que les he dicho esta noche. Y de usted depende burlarse, dudar o creer. La razón por la que estás aquí en la tierra es que no puedes evangelizar a nadie en el cielo.
Pablo tenía eso en su corazón. Y esto es para los cristianos, para los que vienen a la iglesia cada miércoles, cada domingo, a los que dicen que conocen a Dios. Esta debe ser nuestra filosofía, nuestra forma de vida. La razón por la que estoy en la tierra es porque no puedo evangelizar a nadie en el cielo, porque no será necesario hacerlo allí. Donde sí es necesario ir y hablar de Jesús es aquí en la tierra. Y sí, no importa si es en Atenas, no importa si tienes que ir a hablar a los mejores científicos, a los más grandes filósofos, tenemos que hacerlo. Y Pablo no usó ningún otro argumento que la Biblia y fue suficiente. Algunos creyeron. Póngase de pie para terminar. Señor, muchas gracias por esta hermosa noche. Gracias por tu palabra que nos desafía a ser valientes, a no temer ni a la ciencia, ni a la tecnología, nada más hablar de ti, Señor. Porque realmente tú amas a cada hombre, cada mujer que vive en esta ciudad, en este país, en este mundo. Haznos instrumentos de luz, de esperanza. Ayúdanos, Señor, a proclamar, a predicar, a vivir la verdad, de tal manera que este mundo venga a tus pies, como lo hicieron estos hombres. En el nombre de Jesús, amén.